Kiaku naimina rara javane wan berral tali. Nene putaine Álvaro López, ya requete siere, nedina unkitana en la ciudad de Guadalajara, ne kiakameta Nueva Colonia. Iko ida putine tete tamale takia kenri yatine, tete omale wali kename keri yatine. Ya requete siere, ta iwan wapemu wa berral tali, jóvenes, estudiantes, ya hipatu como trabajo ya. Kiata armate yokuha amuko amu te wata en yani a continuación. Yakuniwama United, Nene Titewa Samuel Valdés, estudiante en Putaine de la Universidad Autónoma de Zacatecas y soy de la localidad de Las Latas, Quiolubite. En este video me gustaría hablar un poco sobre este tema que ha causado mucha controversia entre las comunidades de San Andrés y Santa Catarina. Como bien sabemos, hace unos días hubo un encuentro entre ambas comunidades para dialogar y llegar a un acuerdo sobre este gran conflicto interno que se ha estado llevando a cabo desde hace muchos años. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y pues las cosas han empeorado. ¿Qué opino acerca de este tema como estudiante y sobre todo como joven originario de la cultura wixárika? Bueno, invito plenamente a todos los jóvenes wixáritaris y en todo el público en general que nos unamos y hagamos un poco de conciencia. No hay que hacer este tipo de cosas. Yo confío plenamente en que todo este asunto se puede resolver con diálogos, llegar a un acuerdo en donde nos beneficiemos entre ambas comunidades. Y bueno, estoy consciente también de que este gran cultura wixárika se enriquece y se mantiene viva gracias a los lugares sagrados como lo es Tecata. Entonces, nuevamente invito a todos los jóvenes wixáritaris que no hay que evadir este tipo de temas, al contrario, hay que sugerir nuevas ideas, hay que entrarle a los diálogos y sobre todo pues evitar este tipo de agravios. Y con todo ello, pues yo he tenido muchas amistades de otras comunidades wixárikas y espero seguir manteniéndolos así. Espero que todo esto no nos afecte a todos los jóvenes wixáritaris, porque yo confío plenamente en que las nuevas generaciones, los jóvenes wixáritaris tienen nuevos ideales y pues bueno, no caemos tanto en estas provocaciones y confío plenamente en que podemos acceder mucho al diálogo. Hay que ser un poco más conscientes. Pues rica. Hola, soy Winnie Aurora Candelario de la Rosa, de la comunidad de Tuapurie y localidad de Inacorrita, Nueva Colonia. Quiero hablar del conflicto que se vive ahora entre hermanos wixáritaris por la necesidad de no ceder a un diálogo pacífico. Yo pienso que esto es un berrinche, se podría decir así, de ambas comunidades, y esta situación se está llevando a un extremo que no le favorece a nadie, cosa que se puede resolver con la cooperación de ideas para una mejor resolución. Esta situación ha impactado a bastante gente para bien y para mal, ya que se ha creado un shock de pánico para algunas personas, pero también hay personas con conciencia firme para colaborar en este conflicto. Yo no estoy del lado de ninguna comunidad, porque las cosas que se han hecho no me parecen justas, obvio, de ambos lados. Por eso me manifiesto pidiendo de favor que ya nos concienticemos e intercambiemos ideas y así llegar a una conclusión que que no afecte a ninguno de los dos, porque prácticamente ya hemos perdido una parte de ese vínculo de hermandad.
Digo esto porque ninguna persona tiene ese derecho de violentar física o psicológicamente a una persona, hablando indirectamente. Alzo la voz por este medio porque no todas las personas tenemos ese privilegio de superioridad para dar una opinión de un concepto tan amplio y tan delicado. Gracias. Kia ku yonai tu hipa tu tete maria tu takikari si kemra yene te pu iyari re ipu te ku eriwa ta uki se mate barreya tu me manyo ta te wa otu mata ke katari yari ke te muyo ta yuru wa kari ku ta kajibe hawai te me atani air anemek rari ku ta ka ke yari mentiniere te yuri na kam tiniere tanai me ta se ayer ya hipa tu te batemu uwa uki tari ka ku uremaya chika ku takikari te ko urrie. Hola, mucho gusto. Yo me llamo Rosalinda Valdés Carrillo. Soy de la comunidad de Santa Catarina, Cuescomatitlán, Jalisco. Soy muchacha estudiante. Al respecto de esto sobre Tecata, pues está muy difícil. Tomar acuerdo bueno es muy difícil. Firmar un papel es muy difícil. Entonces, yo como estudiante joven, al respecto de esto, me gustaría que en buena manera los de la comunidad de San Andrés Coañata tomaran un buen acuerdo, ya que nosotros siempre hemos tomado las cosas normal, de tener un buen acuerdo con ustedes. Siempre hemos tratado de lograr algo bueno. A nosotros los jóvenes tenemos familiares donde quiera, ya nuestros papás pasados o los que viven todavía, algunos se casaron con los de la comunidad de Santa Catarina y Santa Catarina San Andrés, entonces hay que respetar eso. Yo, por mi parte, tengo sobrinos de sangre que son de San Andrés Coañata. Yo no voy a odiarlos por ser San Andrés, al contrario, yo los quiero mucho y no me importa que sean de San Andrés, a mí me importa que sean mi familia de sangre. ¿Por qué? Porque también vienen de mi comunidad. Y esto está muy mal de no saber dialogar, de no saber tomar acuerdo. A mí me gustaría que ustedes, la comunidad de San Andrés Coañata, por favor, entiendan que nosotros queremos estar bien con ustedes, sin pelear y sin discutir y sin agresión. Muchas gracias. Bueno, te acomodé que no me pueste en el lugar que te queda ayer ya tenía que estar aquí, pero pues lamentablemente no pudimos asistir porque algunos por cuestiones del estudio y otros por cuestiones de su trabajo. Pues momento política acá hasta no tiene ese punto tener pues que se llegue a un acuerdo para añinámico a través de diálogo de manera pacífica porque pues a las nuevas generaciones tarde o temprano nos vamos a encontrar con este problema, pues vamos a estar en la misma situación, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera se tiene que terminar esto, se tiene que llegar a un acuerdo y pues pampa yo sin errar yo no estoy en contra de Santa Catarina, de San Andrés, sino al contrario, ¿no? Yo lo veo desde distinto punto de vista, pero pues igual pues a los jóvenes los invito a que reflexionen también, ¿no? De lo que está sucediendo en nuestras comunidades. No nomás pues nos tenemos que quedarnos callados y pues a ver qué sucede, ¿no? Sino que también tenemos que intervenir de alguna manera desde como podamos, ¿no? Desde
desde donde estemos, ¿no? Pues pampa yo en el raja, ya recuerda si pues te raja y no a reflexionar.